Hola, ¿qué tal hermanos? Dios los bendiga. El día de hoy voy a hablar de dos temas. El primero, quiero explicarle a las personas que no saben qué es un catecismo. Muchas personas asocian el catecismo de una vez con la Iglesia Católica, pues porque tal vez hicieron el catecismo para la primera comunión. Pero la palabra catecismo quiere decir pregunta y respuesta. Es un método que la Iglesia cristiana usó desde hace muchos siglos para enseñar la doctrina contenida en la Biblia. El catecismo que tengo aquí en este momento es el Catecismo Menor de Westminster y contiene más de 100 preguntas con respuestas, obviamente, de las doctrinas más importantes de la Biblia. Este catecismo no es el único que hay otros catecismos, pero tienen la misma función y contienen una pregunta y a la vez una respuesta basada en versículos de la Biblia donde se enseña una doctrina. Entonces, hermanos, esto es una buena herramienta, lo usan las iglesias históricas para enseñarle a los niños y a los adultos las principales doctrinas. Voy a escoger una pregunta al azar para que vean cómo es el método del catecismo, es decir, pregunta y respuesta. Pregunta 25. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de sacerdote? Respuesta. Cristo ejecuta el oficio de sacerdote al haberse ofrecido a sí mismo en sacrificio, una sola vez, para satisfacer la justicia divina y reconciliarnos con Dios, y al interceder continuamente por nosotros. Bueno, aquí nos están enseñando el sacerdocio de Cristo. Él es el sumo sacerdote, se ha entregado a sí mismo e intercede por nosotros aún en el cielo, a la diestra del Padre. Preguntas y respuestas como estas, importantes, de doctrinas importantes, es la que contiene un catecismo. Catecismo no es exclusivo de la Iglesia Católica, sino la Iglesia cristiana, histórica, antigua, lo ha usado. La Iglesia cristiana moderna, contemporánea, no conoce esto, porque no les gusta estudiar la doctrina. Pero la Iglesia histórica, seria, los usa. La otra pregunta, o el otro tema del cual quiero hablar es: ¿cuál es la diferencia que hay entre una Biblia católica y una Biblia cristiana? Bueno, la principal y más notoria diferencia es que las traducciones o las Biblias católicas están enfocadas en Roma. Entonces ahí usted va a encontrar los números romanos, va a encontrar las imágenes que ellos adoran, las biografías de sus papas y cosas así, todo centrado en Roma, para que las personas sean adoctrinadas y empiecen a creer que Roma es la iglesia principal y que la iglesia católica romana es la iglesia verdadera. Esa es una de las primeras diferencias que hay. En una Biblia cristiana usted nunca va a encontrar una imagen de la Virgen de Guadalupe o de el Divino Niño, nada de eso. Solamente está lo que es la escritura, los libros, para que las personas la lean y puedan aprender quién es Dios. Lo segundo y más notorio es que tienen una diferencia en la cantidad de los libros, es decir, el canon. Yo ya tengo un video en mi canal de YouTube donde hablo acerca de qué es un canon. Un canon es la cantidad o la medida de libros que hay en las Biblias. La Biblia católica tiene más libros que la Biblia cristiana, pero esto no siempre fue así. Antes, la iglesia cristiana también aceptaba los libros deuterocanónicos, que son los libros que contiene la Biblia católica. Un libro deuterocanónico es un libro que fue añadido al canon tiempo después. La iglesia cristiana, hasta los tiempos de la Reforma, usaba los libros deuterocanónicos, pero luego estos libros fueron quitados y ahora se usa el canon de los 66 libros. Entonces, este canon es el canon palestino, el cual la iglesia cristiana ahora tiene en su Biblia, y el canon alejandrino es el canon que todavía sigue usando la iglesia católica. Estos libros, como les digo, los cristianos antiguos los usaban, pero no predicaban con estos libros ya que no tenían datos fehacibles, históricos y certeros.
o aunque sí los tenían, no tenían mucha doctrina, no enseñaban correctamente y no estaban de acuerdo con los demás libros. Tal vez por esto fueron sacados. La tercera diferencia que hay entre una Biblia cristiana y una Biblia católica es los traductores, obviamente. Los traductores de las Biblias católicas pues son católicos y los traductores de las Biblias cristianas pues, son cristianos. Normalmente las Biblias más conocidas de la Iglesia Católica o las traducciones más conocidas son la Nácar Colunga y algunos dicen que la Dios habla hoy también es católica. Las versiones más conocidas de las Biblias cristianas es la Reina Valera en sus diferentes actualizaciones, desde la Biblia del Oso, la Biblia del Cántaro, y de ahí en adelante todas las revisiones que se le han hecho a la Biblia Reina Valera. También está la nueva versión internacional, está la nueva traducción viviente, está la traducción al lenguaje actual, y hay muchas otras como la Biblia de las Américas, la Biblia Mundo Hispano. Hay, pienso yo, más traducciones hechas por cristianos, es decir, hay más traducciones cristianas que católicas. Básicamente esos son los tres aspectos que diferencian una Biblia católica de una Biblia cristiana. Pero esto no es ningún inconveniente, usted puede estudiar la Biblia en una versión católica y va a poder aprender del conocimiento de Dios de la misma manera que de una Biblia cristiana. Porque la diferencia entre la iglesia cristiana y católica no es la Biblia, sino es las enseñanzas. Si la iglesia católica se apegara a lo que dicen sus Biblias, pues sería una iglesia bíblica. Pero ellos enseñan cosas que no están en la Biblia. Cosas como la adoración a María, como el papado, como el purgatorio, como la salvación por las obras y muchas otras enseñanzas que no están en la Escritura. Entonces tú puedes leer la Biblia católica y vas a aprender de Dios, pero no aprendas de maestros católicos porque te van a desviar. Dios los bendiga.